La izquierda que ya ideas para recuperar el norte. Rebelión.org. Pluma Juan Torres López. Parte 4. Y lo que es peor, más grave y paradójico, han dejado que la derecha se apropie de los valores que habían nacido como universales. En la mayoría de los casos, gracias al impulso original de las izquierdas y de los movimientos progresistas de diferente tipo. Sorprendentemente, gran parte de las izquierdas han considerado durante mucho tiempo que valores como la libertad, la democracia, los derechos humanos, la soberanía, la seguridad eran burgueses y meros instrumentos del sistema. Los desdeñaron sin darse cuenta de que son precisamente las principales armas de defensa de los más desfavorecidos y sin entender que quien los hace suyos controla el sentido común. El terreno donde se gana o se pierde la batalla política real y la posibilidad efectiva de cambiar el mundo. El resultado es devastador. Mientras la derecha y sobre todo la extrema derecha se apropia del lenguaje de la soberanía, la seguridad y la identidad para ofrecer respuestas simples y falsas frente al miedo que sus propias políticas han generado, las izquierdas se enredan en debates identitarios y culturales que solo tienen pulsión en las periferias y que resultan incomprensibles, cuando no directamente hostiles para los verdaderamente desposeídos. Las izquierdas no solo han dejado de ser portadoras de propuestas de sentido común, sino que han dejado el sentido común en manos de las derechas y se han instalado en la gestión de las identidades particulares. Han dejado de soñar en grande y así han perdido la capacidad de movilizar a las mayorías. La tribalización que diluye a la izquierda. El neoliberalismo construyó un mundo global, convirtiendo en ecuménicos o universales los valores del mercado, la competencia, el individuo soberano y la lógica del beneficio. Las izquierdas, mientras tanto, han troceado su discurso y las reivindicaciones que defiende. Se han convertido en una especie de mercadillo persa en donde cada tribu trata de vender su identidad al resto, con tal de que se identifique con algún grupo de interés, por socialmente insignificante que sea. La fragmentación se ha producido de la peor manera posible, generando microidentidades que responden a reivindicaciones legítimas en sí mismas, pero no conforman ni una lengua franca, ni una presencia coloquial, colectiva y sinérgica. Tribus que hablan dialectos distintos, que no simpatizan entre sí, que se enfrentan con antagonismos casi siempre insuperables. En mi libro, Para que haya futuro, contabilice mal contadas y como poco 16 modalidades de ser de izquierdas, 24 tipos de feminismo y 27 ecologismos, puesto que todos los partidos progresistas, prácticamente sin excepción, se defienden y definen como de izquierdas, feministas y ecologistas. Se deduce que hay más de 10.000 identidades distintas, posibles o formas de serlo. Esa taxonomía proyectada casi ad infinitum de las izquierdas hace que cada reivindicación se subdivida, se matice y se deba enfrentar a cada una de las variantes hasta generar un mosaico ininteligible de partes que no se reconocen entre sí y del que es imposible que nazca un alma común, un modelo civilizatorio, una humanidad diferente. De esa forma es como las izquierdas se han hundido en otra época, que ellas mismas han contribuido a crear, como la que describió Alejo Carpentier en el siglo de las luces, hecha para diezmar los rebaños, confundir las lenguas y dispersar a las tribus. Lo que queda cuando todo esto se asienta
es la situación y sustitución de la lógica de la transformación por la lógica de la representación. Se deja de preguntar cómo se cambia el mundo para preguntar a quién representa cada cual y cómo la respuesta a esa pregunta divide en lugar de unir. La política de izquierdas se convierte en una competencia entre identidades que no se habla entre sí, que genera un ruido incomprensible para la mayoría de la población y que dejan el terreno libre para quien ofrece un relato simple, aunque sea completamente falso. La izquierda se ha hecho tribal y materialmente irreconocible como portadora de un proyecto conjunto de liberación y transformación de sentido común que pueda ser asumido por las más amplias mayorías sociales. Hay votantes, pero no comunidad, y lejos de la gente se aleja el cambio social. Las izquierdas de hoy tienen votantes, y en muchas ocasiones en cantidad suficiente para gobernar, pero no tienen sociedad que se identifique con ellas, las apoye activamente y se haga cómplice consciente de sus acciones. No ponen en marcha realidades que puedan percibirse como el anticipo de un mundo nuevo, de un sistema diferente. Tratan a lo sumo de captar voluntades mediante el acto de fe, que supone decirle a la gente que, si algún día dispusiera de más poder, todo sería distinto. Pero en la realidad presente no son capaces de mostrar en qué consiste ese otro mundo alternativo, salvo en lo que tiene que ver con asuntos de corto plazo y fácilmente reversibles cuando la derecha gobierna. Apenas pueden ofrecer ni una sola muestra tangible de aquello que se propone construir. Es más, se deterioran e incluso van desapareciendo las que antaño se construyeron con su protagonismo directo o gracias a su enorme influencia, como ocurre con los servicios y empresas públicas, por ejemplo. Y lo más paradójico es que el mundo alternativo existe, no como promesa futura, sino como práctica presente. Una legión de asociaciones cooperativas, colectivos, fundaciones, grupos anónimos, personas individuales de todo tipo y condición piensan, diseñan, construyen, organizan, crean empresas y ponen en marcha miles de iniciativas para producir y consumir de otra forma. Curar y salvar vidas, habitar, estudiar, cuidar, alimentarse, obtener energía, representarse y tomar decisiones como si estuvieran ya en un planeta distinto, anticipando el futuro. Pero que están, por lo general, bastante alejadas de los partidos de izquierda, que mientras tanto siguen organizados y actuando en el viejo mundo, inoculándose sin parar el veneno del que se supone que desea escapar. Pero el problema no es solo que las izquierdas estén lejos de ese tejido alternativo, es que han perdido algo todavía más profundo y más difícil de recuperar: el contacto cotidiano con la vida concreta de la gente corriente. No se trata únicamente de perder apoyo electoral o capacidad organizativa. Me refiero a que han dejado de convivir emocional y materialmente con amplios sectores populares. Y cuando una fuerza política deja de compartir la experiencia cotidiana de quienes pretenden representar, acaban perdiendo la capacidad de comprenderlos, interpretarlos y movilizarlos, y finalmente su complicidad y su apoyo. Durante mucho tiempo, las izquierdas no fueron únicamente organizaciones políticas, eran formas de vida compartida. Estaban presentes en los barrios, en los centros de trabajo, en las asociaciones civiles vecinales, en las escuelas públicas, en las cooperativas, en los sindicatos, en las fiestas populares,